Sí, Bueno, chicos, les dejo aquí con mi compañero. Vamos a conocer un poco de lo que es este espacio y la persona que nos va a hacer el honor de darnos este Tech Clinics de esta noche. pues bien, buenas noches. Sean bienvenidos al Nika Security Hub, aquí mismo por Discord y en especial en la sección de Tech Clinics, que es un espacio creado para profundizar y dar seguimiento en temas técnicos de ciberseguridad desde una perspectiva responsable, ética y con criterio profesional. Hoy damos inicio al primer ciclo de estas Tech Clinics del mes de febrero, titulado Malware Analysis, una serie pensada para quienes desean fortalecer su comprensión sobre las amenazas actuales. No desde el sensacionalismo, sino desde el análisis, la observación y la defensa en entornos controlados. También estaremos compartiendo un forums de asistencia para que puedan llenarlo y puedan recibir su certificado de participación y al finalizar el ciclo obtener un certificado condensado, siempre y cuando asistan a un mínimo del 60% de sesiones en total. Para abrir este ciclo contamos con un speaker con experiencia práctica en el área. Nos acompaña Joan Brea, desde la República Dominicana, especialista en ciberseguridad con más de 3 años de experiencia, enfocado en el análisis forense digital, ingeniería inversa de malware e investigación de ciberamenazas. Joan ha trabajado en entornos corporativos y gubernamentales, desarrollando capacidades avanzadas en detección temprana, respuesta a incidentes y hardening de sistemas, siempre desde un enfoque analítico y técnico. En esta sesión 01, Joan nos introducirá al mundo del malware análisis, sentando las bases necesarias para entender cómo analizar una amenaza, interpretar su comportamiento y por qué este conocimiento es fundamental para cualquier perfil defensivo en ciberseguridad. Los invitamos a aprovechar este espacio, tomar nota y participar activamente. Con ustedes, Joan Brea. Muy buenas noches a todos. Me confirman si se escucha perfectamente antes de dar inicio formalmente. Y si te escucho, ¿cómo lo escuchas, Carlos? ¿Lo escuchas bien? Sí, Para lo conf- oigo bien por mi parte. ok, ok. Esperando que todos lo escuchen bien y puedan ver su pantalla, chicos. Nos confirman por el chat, por favor. Confirman y aún arrancamos. Perfecto. Chévere. Bien, entonces iniciamos. Como bien me presentaron, mi nombre es Joan Brea, soy de la República Dominicana. Actualmente cuento ya con más de 3 años de experiencia en lo que es el análisis de malware, análisis forense e ingeniería inversa o reversa en algunos casos. Para mí será más con placer introducirlos a este primer encuentro o taller de análisis de malware. Durante esta sesión estaremos viendo algunos puntos claves sobre qué es el malware o el análisis de malware, cuál es su importancia actual ahora en este año 2026, cuál es el ciclo de vida de un ataque con malware, las metodologías que debemos tener nosotros como analistas y herramientas esenciales que en mi experiencia son bastante necesarias para este mundo de el análisis de malware. Muy bien, entonces empezando, ¿qué es el malware? Todos hemos escuchado alguna vez sobre el malware. Nos viene a la mente un ataque, encriptación, robo de información, eh, pérdida financiera, entre otros. Y bien, básicamente un malware no es más que un programa cualquiera en el cual se basa en código. El malware, desde ahora se lo digo, se crea en base a código. Así como los desarrolladores crean aplicaciones para uso cotidiano para nosotros, pues los atacantes también utilizan código malicioso para crear estos famosos malware o scripts creados especialmente para realizar acciones dañinas o no autorizadas en un dispositivo, sistema informático, red, dispositivo móvil, no importa dónde se ejecute, el malware puede tener entrada donde quiera. A diferencia, ¿qué lo diferencia de un error o un bug? Bueno, en este caso,
El malware tiene propósito malicioso desde su diseño, principalmente para robar información, destruir datos, espiar actividades, secuestrar recursos, pedir rescate, minar criptomonedas, muy famoso ahora mismo, y convertir tu equipo en una botnet, dígase en un equipo zombie que puede ser utilizado para atacar a terceros. Y bien, su diseño, como bien mencionaba, se basa en causar daño, robar información, espiar. Muchas personas hoy en día tienen malware en sus equipos y al día de hoy todavía no lo saben, o que forman parte de una botnet y tampoco lo saben. Extorsionar, tomar control no autorizado en dispositivos y redes de datos. Ahora bien, ¿cómo surge el malware? ¿Desde cuándo comienza? ¿Cuál fue el primer malware? Bien, tenemos que en 1982 tenemos el primer virus real que se utilizaba mediante discos. En este caso, este malware no era malicioso en sí, simplemente era algo gracioso que mostraba un mensaje en pantalla cada 50 arranques. Dígase, el equipo encendía, pues te lanzaba 50 mensajes graciosos. En ese entonces, pues era la época del pre-internet, computadoras limitadas, personales, y básicamente el malware en ese entonces no era más que una curiosidad o simplemente para hacer bromas. Luego evolucionamos al 1986 hasta el 1990, que tenemos los virus de archivos con extensiones, dígase .exe, que son ejecutables, como bien lo conocemos. Y en ese entonces se propagaban mediante disquetes o discos, que eran como funcionaban esos equipos en ese entonces, que también infectaban al momento del arranque, o archivos que se ejecutaban. El impacto de este era que los daños eran locales. Al simplemente utilizar disquetes, pues la lentitud aumentaba drásticamente y la corrupción de daños era inevitable. En ese entonces, pues podríamos decir que no había interés económico. Luego vamos al 1999 hasta el 2000, ya entrando en una época más moderna. Tenemos ya lo que son los gusanos masivos, que estos se realizaban por correos electrónicos. Un gusano bien conocido es el famoso I love you, muy, muy casual el nombre, en la cual utilizaban mensajes amorosos, en la cual pues ejecutaba un exploit y esto provocaba infección en miles de equipos. ¿Qué es lo que hace un gusano? El gusano se basa en entrar a una PC y pues moverse lateralmente de un equipo a otro. Bien, entonces avanzamos al 2004-2010 con los troyanos. Algunos recordarán la película de Troya, pues básicamente se basa en lo mismo. Se oculta mediante un aplicativo o un archivo que sí es seguro y por detrás pues ya el atacante simplemente tiene acceso a controlar tu equipo, ejecutar comandos sin que te des cuenta y también convertirte en una botnet. Luego tenemos en el 2013 y 2017 el mayor dolor de cabeza con el famoso ransomware WannaCry, que este, Joan, este, sí, perdón que te interrumpa por ahí. Mira, lo claro, que sucede es que estamos notando que tienes activadas las notificaciones de Discord y como estás transmitiendo, se escuchan cuando sí. los asistentes escriben en el chat. No sé si pudieras silenciar las notis. Vamos a ver cómo lo logro A ver, enseguida. mira, déjame te apoyo, tendrías que irte. Una disculpa, chicos, por la interrupción, nada más que hay que arreglar ese. em, Permíteme. mm, Enseguida, Creo que vamos a ver. sería en voz y video en la pestaña de Sounds Ok, o sonidos. Ujú. Y
notificaciones. Sería como que Notificaciones. ensordecieras el sonidito ahí, que le quitaras eh, el botoncito. Mismito. O silenciar bien la pestaña de Discord también. Ensordecer. En este caso, bueno, no te escucharía desde que lo haga. No, no, pero no me refiero a mí. Michelle, ¿estás por ahí? Sí, nada más sería la opción que da Discord de no molestar. Ensordecer. Pudieras. Ah, bueno. En este No, caso, es que No, si le da ensordecer no. ensordecer, creo que ya no va a escucharnos. sí, la Entonces, desactivé y aún lo escucho. ah, Bueno, sería, pudiera ser desactivar, activar bueno, te las escucho. notificaciones de Do Not Disturb de Windows. Pudiera ser eso también. Ok, vamos a ver. Ahora sí. A ver, vamos Ya, a ¿Pueden probar. a ver. enviar? Ah, Ah, todavía. pero se sigue enviando. Vamos a ver, ok, mensajes nuevos. El detalle que creo que sí se sigue escuchando. Bueno, pueden Sí, enviar un último mensaje, a ver. Pin. Puede ser ahí en el chat. Listo. Ahora sí. ¿verdad? Ya no. Listo. Una Ah, ok, disculpa, gracias, chicos. gracias. Una disculpa por la interrupción. Ya puedes proseguir, Iván. Gracias, muchas gracias. Bien, no pasa nada. Bien, entonces, bueno, vi en el comentario que alguien decía que por eso hacía referencia bueno, cuando mencionaba al troyano, y efectivamente por eso hace referencia al troyano, porque se ocultaba básicamente en un archivo que no era malicioso, pero el atacante sí lo convertía como tal en uno. Entonces, continuaba con el ransomware que acabó con el año 2017, que fue WannaCry, que básicamente se convirtió en un modelo de negocio en ese entonces, infectando a millones, cientos de equipos, servidores. O sea, básicamente todo el mundo se vio paralizado por este ataque. Y de ahí entonces vino lo que fue el Ransomware as a Service. Como bien conocemos, ya tenemos tres etapas de la infraestructura en la nube, que sería plataforma como servicio, software como servicio e infraestructura como servicio. En este caso, pues nació lo que es el malware como servicio, ya que el malware no era simplemente atacar, sino que era parte del negocio. Entonces, nos movemos un poco más, entonces al 2023-2025, con el ransomware con triple extorsión, añadiéndole lo que es el malware as a service, ya que básicamente el atacante o un grupo de atacantes eh, publicaban esos exploits o esos malware a plataformas o lo alquilaban como tal. En el caso de Lockbit, Black Cat, que estaremos hablando más adelante de este malware, y esos incluían suscripciones y soporte 24/7. Dígase que tú como persona, pues, te interesaba el malware, pues, con una buena paga, pues tenías acceso a este malware. Ya vemos cómo va avanzando y que simplemente el malware no es simplemente atacar o que un atacante roba información, sino que ya se convierte en el negocio, venta y compra de malware. Y por último, en este año, 2025-2026, tenemos lo que es malware a través de inteligencia artificial o polimórfico adaptativo. Dígase que el malware es capaz de reescribirse automáticamente, puede evadir firmas de antivirus y utiliza lo que es agentes para analizar el entorno y a partir del entorno, pues dígase características como sistema operativo, versión, aplicaciones, qué servicios está corriendo, pues a partir de ahí el malware puede tomar un aprendizaje de este y evadir todas las defensas que sean necesarias para atacar. Okay. Entonces, llegamos acá, el por qué es importante analizar malware hoy en día. Bien, una de las razones principales es que ya las amenazas, un atacante siempre estará mucho más adelante que la parte defensiva y que simplemente se encarga de atacar. Por eso, con la adaptación de la inteligencia artificial, pues su código cambia en tiempo real, por la cual
Muchas veces un antivirus, un EDR, un XDR, ya simplemente no es suficiente porque el mismo ya puede cambiar su comportamiento para evitar estas detecciones. Como mencionaba anteriormente, el ransomware o el malware ya no es ataque, sino que cifra y pide dinero, que es lo que todavía en este año 2026 aún domina. Es filtrar datos antes de cifrar, optimizar el monto de rescate analizando tu empresa. Todo esto, cabe recalcar que es con inteligencia artificial. Y los atacantes utilizan inteligencia artificial para generar malware, phishing y exploit de día cero de manera automática, con agentes también autónomos. Por esa razón, pues nosotros como defensores o próximamente analistas de malware, usaremos lo que es la inteligencia artificial también a nuestro favor para estar a la vanguardia o poder entender qué es lo que hace el malware, ya que muchas veces un antivirus simplemente con bloquear puede dejar pasar aún muchísimas más cosas. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones principales del malware hoy en día 2026? Pues, como mencionaba, ganancia económica. Normalmente algunas empresas, por no decir todas, aún siguen pagando por rescates, eh, por ransomware, y algunos también alquilan o rentan lo que es el malware as a service, teniendo esto ganancia económica por mucho más de un 90%. Tenemos lo que es el espionaje y y el robo de datos, destrucción, ataques geopolíticos. Ya el malware hoy en día no ataca simplemente una empresa, sino que se ha convertido en un arma de destrucción para grupos de interés, dígase hablando políticamente. Por ejemplo, podemos poner el ejemplo de Ucrania versus Rusia, ya que se decía que en ese entonces pues Rusia atacó diferentes sedes de Ucrania con malware. ¿Para qué? Pues para castigar, sabotaje y interrumpir servicios esenciales como electricidad, almacenes, fuentes nucleares, etcétera. Y algunos, que es el más bajo, lo hacen por diversión o activismo, que es el menos común ahora mismo, ya que el malware es rentable. Bien, como muchos conocerán, el, el malware tiene un ciclo de ataque, así como los pentesters tienen un ciclo de ataque que es reconocimiento, intrusión, explotación, post-explotación. Pues el malware también tiene lo que es su ciclo de vida, del cómo funciona. Para el reconocimiento, se encarga de simplemente buscar los objetivos, dígase dominio, en qué se basa la empresa, qué IP tiene expuesta, vulnerabilidades conocidas, entre otros. Luego pasa a la intrusión, que mediante un vector de ataque o un punto de ataque puede ser phishing, que es el más común. Un usuario dio clic a un link malicioso, pues el atacante ya tiene una entrada inicial, por lo que procede con su explotación. El malware en este caso trata de abusar fallas en el sistema o vulnerabilidades conocidas para ejecutar su código malicioso. Para este caso, bueno, podemos poner la famosa vulnerabilidad conocida como Log4Shell, que fue no hace tanto, pero por ahí vemos cómo funciona el ataque. Luego tenemos la elevación de privilegios. Una vez que el malware esté dentro del sistema, pues va a tratar de correr todos los servicios o su metodología de ataque con los privilegios más elevados, dígase como administrador, root, en el caso de sistemas Linux, o privilegios aún más elevados. Luego va a pasar con lo que es el desplazamiento lateral. ¿Qué es el desplazamiento lateral? Bien, esto se encarga de moverse de una red a otra. Puede ser por RDP, por SMB, WinRM, entre otras. Simplemente esto lo puede hacer
mediante minutos, porque ya una vez el malware esté dentro de tu red, pues simplemente deberá conocer a qué tiene acceso y a qué no tiene acceso. Y el punto 6, doloroso, los analistas de malware, que es la ofuscación y medidas contra análisis forense. En este caso se encarga de utilizar código no legible, por eso se le dice ofuscado. Es un código no legible mediante que el analista no pueda saber qué es lo que hace el malware. Utiliza para esto, lo vamos a ver más adelante, utiliza lo que son caracteres especiales y técnicas en la cual evita que el analista pues no tenga idea de cómo funciona el malware, a qué IP o dominio se conecta, entre otras. Y por último, sus dos últimas finalidades, las más importantes para el malware: denegar el servicio y es filtrar los datos recolectados en la empresa o en el sistema. También tenemos lo que es el modelo principal de CyberKill Chain, la cadena de ataque, versus Mitre Attacks, que estaremos utilizando mucho Mitre Attacks y a lo pronto les estaré hablando un poco de ello más adelante. Bien, el modelo de CyberKill Chain fue creado durante el 2011, se basa simplemente en 7 fases lineales, parecidas a la que habíamos visto recientemente. Y su foco principal es cuál es la perspectiva del atacante, cuál es su interés, el por qué. Su uso ahora mismo en el 2026 es que se usa para un alto nivel de entrenamiento básico y este no ofrece mucho nivel de detalle. Mitre Attacks es nuestro aliado y, por así decirlo, es nuestra Biblia de defensa, ya que cuenta con más de 14 tácticas y más de 200 técnicas o subtécnicas que nos ayudan a entender cómo funciona un ataque o cuál es el motivo por la que un ataque puede funcionar. Y esta nos da la perspectiva del defensor, en este caso, a nosotros. Nos ayuda a entender cómo procede el ataque, cuáles son las líneas de defensa que podemos utilizar y cómo defendernos. Y en su uso ahora mismo en el 2026 es más que nada para detección de hunting e incluso ya es un estándar global hoy en día. Sirve tanto para el enfoque completo de Blue Team: analista de malware, forense, analista de SOC, analista de monitoreo, administrador de seguridad. Simplemente es el estándar base para entender cómo funciona un ataque. Bien, entonces tenemos aquí lo que es las 7 fases de la cadena de suministro, como ya vimos, que es el reconocimiento, recolectar información, armado o creación de malware, que se encarga, como bien mencioné, de ejecutar o crear el payload o el malware y ofuscar el código, empaquetar en un troyano o un exploit, dependiendo de la característica de la empresa o de dónde inicialmente haya sido ejecutado. Tenemos el delivery, la manera en cual se va a entregar este malware, que mayormente siempre va a ser por phishing. Es la estrategia que hoy en día nunca va a fallar. Mientras el humano siga teniendo sentimientos, por así decirlo, pues siempre se verá tentado a ejecutar un clic. Ya ahí, como vimos, tenemos la fase de explotación, instalación, que da persistencia. Este punto es muy importante porque aunque nosotros, o en este caso un antivirus, haya podido poner en cuarentena un malware, este deja pequeños gusanitos, por así decirlo, o pequeños rastros para mantener su persistencia. Mayormente puede ser por tareas programadas, a través de los registros de Windows, en este caso, que una vez el usuario reinicie el computador, pues el atacante o el malware siga teniendo acceso al equipo. Y tenemos
que es el Command and Control, que es hacia dónde va dirigido el tráfico o la exfiltración de los datos. Bien. Entonces, aquí a continuación ya tenemos nuestra Biblia para los defensas, para las personas que defienden. Esta es nuestra Biblia, MitraTrack Enterprise. Bien, eso no es más que un framework, que es el más completo y usado globalmente para poder describir el comportamiento del adversario a través de sus técnicas, tácticas y procedimientos. Y aplica para todo tipo de entorno: Windows, Linux, macOS, Cloud, Software as a Service, Identity, etc. A diferencia de la cadena de ataque, que es más lineal y se basa en el atacante, pues MitraTac se basa en el defensor céntrico. No cuenta con una secuencia como tal, ni se basa en un paso a seguir, sino que se basa en observaciones reales ante miles y miles y miles de incidentes. Como vemos aquí, tenemos aproximadamente varias tácticas. Como vemos aquí, que es el reconocimiento, crear cuentas, acceso inicial, como bien mencionaba, ejecución de código, persistencia, escalación de privilegios, evasión de defensa, que como mencionaba, trata de evadir lo que es un EDR o un antivirus, y entre otras. Esto es lo que llamamos Mitre Attacks. Entonces, a continuación, vamos a mostrarles lo que es un poco cómo se ve Mitre Attacks. Les estaré compartiendo este link para que puedan observar. Bien, se los envié en el chat para que puedan darle un vistazo a lo pronto. Esta es nuestra plataforma de MitraTac, que es totalmente gratis. Se va actualizando constantemente a través de diferentes incidentes, como bien mencionaba. Y como vemos aquí, acá contenemos lo que es diferentes técnicas, bastante técnicas. Por ejemplo, podemos tomar cualquiera, que es reconocimiento. Pues en reconocimiento tenemos lo que es el escaneo activo, obtener información a través de la víctima, obtener información a través de servicios web, cloud, entre otras. Y todas esas están llenas de técnicas. Y cada técnica pues nos ayuda a entender cómo funciona un ataque. En este caso, pues si seleccionamos lo que es el phishing, pues aquí nos dice que phishing es una técnica, no es una táctica como tal, en la cual pues nos da una breve descripción donde el adversario se encarga de enviar un mensaje para obtener acceso a la víctima y nos da algunos ejemplos en los cuales diferentes grupos de atacantes utilizaron esta técnica. También nos dice cuál puede ser su mitigación. Su mitigación clave, bueno, vemos aquí que, como siempre, antivirus y anti-malware, auditar los permisos, tener un IDS para prever intrusiones no deseadas y entrenamiento de usuario. También nos permite y nos da estrategias de cómo detectarlos. Básicamente, pues aquí de primera mano vemos que nos dice que podemos detectar lo que es un archivo malicioso enviado a través de un correo, monitorear la ejecución de payload, detectar phishing a través de aplicaciones maliciosas, entre otras. Y de esta manera es como funciona básicamente MitraTac. Nos permite entender cómo opera un ataque. En este caso, bueno, si quisiéramos ver el spear phishing, que es un tipo de ataque pero que va dedicado, pues vemos igual algunos ejemplos que fueron ejecutados. Como vemos aquí, Ucrania tuvo lo que es un ataque
en el 2015 a través de un spear phishing para obtener acceso inicial. Bien. Entonces, continuando, vamos a hablar un poco acerca de lo que es Black Cat. ¿Qué es Black Cat? Black Cat básicamente fue uno de los ransomware más notarios y activos durante el 2021 hasta el 2025. Fíjense en todo el tiempo que duró operando este malware. Este malware se llevó a cabo como Ransomware as a Service, escrito principalmente en el lenguaje de programación Rust, que es multiplataforma, Windows y Linux. Dígase que este malware afectaba ambas plataformas, no importa dónde se ejecutara. Aunque este grupo principal fue desmantelado por el FBI y Europol y diferentes afiliados, estos en día de hoy, todavía en el 2026, siguen activos, pero bajo otro nombre, similar a sus sucesores. Entonces vamos a estar viendo cómo opera Black Cat utilizando Mitra Attacks. Bien. Cabe destacar que algo muy importante, que si ustedes desean investigar acerca de un malware conocido, pues simplemente dirigiéndonos a la búsqueda, podemos buscar el malware en sí, en este caso WannaCry. Vamos a ver, bueno, con WannaCry en este caso, que es un malware también que afectó en el 2017. Pero nos enfocaremos en el Black Cat. Como vemos aquí, nos dice una breve descripción que, como bien mencionaba, es un ransomware escrito en Rust, que fue ofrecido vía Ransomware as a Service en este modelo. Y la primera vez que fue observado fue en el 2021 en las regiones de África, América, Asia, Australia y Europa. Y vemos aquí algunos softwares en los cuales este malware utilizó, que en este caso tenemos Noverus y RFB. Bien, entonces vamos a la parte más importante y a la que nos interesa a nosotros como defensores. ¿Qué técnicas usa Black Cat? ¿Cómo funciona? Bien, aquí tenemos varias técnicas que es utilizado por el malware. En este caso vemos que hace un descubrimiento de cuenta utilizando el comando netuse, que netuse es utilizado en Windows para obtener información acerca de un usuario, grupos y ver qué privilegios tiene esta. Más adelante vemos que tiene el impacto de encriptar dispositivos Windows, Linux y hasta instancias de VMware. Bien, si seguimos viendo, esto es todo lo que hace este malware, que son bastantes técnicas, como vemos acá. En este caso, pues, modifica los registros, como bien le mencionaba, que algunos malware utilizan la modificación de registros para mantener su persistencia, y este lo crea en la siguiente ruta, que es en servicios, y lo crea con el nombre de Laman Server. Bien, y grupo que utiliza este software, vemos aquí que es Scarlet Spider. Si le damos, pues vemos que este grupo utilizó el malware de Black Cat. Entonces, básicamente, en esto nos ayuda Mitra Attacks, nos ayuda a entender cómo opera este grupo, cuál es su metodología, y a través de estas técnicas, pues simplemente podemos tomar de acciones en ella. Suponiendo que una empresa fue atacada por el malware Black Cat, el antivirus logró bloquearlo parcialmente, pero aún mantiene persistencia, pues ¿qué haremos nosotros como analistas? Bueno, como ya vemos que la primera entrada de persistencia lo hace mediante la modificación de registros, pues lo primero que haríamos sería revisar esta ruta y ver si efectivamente el malware ejecutó persistencia en esta ruta y tomar las acciones correctivas
en la misma. Esa es una de las utilidades más poderosas que tiene Mitre Attacks. Muy bien. Entonces, vamos a estar hablando ahora cuáles son nuestras metodologías como analistas de malware. En este caso, pues nosotros nos basamos en 3 metodologías, que es análisis estático, análisis dinámico y análisis híbrido. Para esta ocasión, en el transcurso de los siguientes talleres, vamos a estar ejecutando solamente análisis estático y dinámico. Bien, entonces, ¿qué nos ofrece cada uno? Empezando por el análisis estático. El análisis estático, pues, no ejecuta el malware. Se basa en que es más rápido. ¿Por qué? Porque no lo ejecutamos. Y utilizamos plataformas para simplemente obtener información del malware. Su seguridad es muy alta. ¿Por qué? Bueno, porque no lo ejecutamos como tal. Y nos ayuda a detectar evasión y ofuscación del código. Y nos sirve para obtener indicadores de compromiso. Que los indicadores de compromiso son esos artefactos maliciosos como hash, dominios, archivos ejecutables que puedan ser extraídos y posteriormente bloqueados por el analista. En el dinámico, si ejecutamos el malware, lo recomendable es que se haga a través de un sandbox o una máquina virtual sin que tenga acceso al host. Normalmente suele ser un poco lenta, ya que debemos esperar que el malware termine de ejecutar absolutamente todo. Su seguridad puede ser alta, dependiendo claramente de cómo lo configuremos. Por eso no es recomendable ejecutar malware en una máquina virtual que tenga acceso al host, ni viceversa. Lo ideal es mantenerlo totalmente aislado de la red y crear snapshots para, en caso de que suceda lo peor, pues retroceder antes de la ejecución del malware. ¿En qué nos ayuda? Bueno, vemos el comportamiento en tiempo real, como procesos que ejecuta, a qué dominio se está conectando y qué archivos modifica. En el caso de el análisis híbrido, pues simplemente es una combinación de lo que es el estático y dinámico, utilizando inteligencia artificial para esto. Simplemente nos da una velocidad alta. Combinamos ambas, tanto análisis dinámico como estático. Cabe destacar que no todos los malware requieren un mismo análisis. Dígase, poniendo el ejemplo de Black Hat. En el caso de Black Hat, posiblemente la metodología más ágil para detectarlo sería la dinámica, para ver su comportamiento y hacia dónde se dirige y qué modifica. En el caso tal vez de otros malware, supongamos como KMS Pico, que es, algunos lo conocerán para el software para craquear el Microsoft Office, pues en su caso posiblemente tal vez no sea necesario ejecutar un análisis dinámico, simplemente utilizando herramientas online en la cual nos dé simplemente información de qué contiene el malware dentro. Y esas serían las diferencias o las ventajas, en este caso, que nos daría cada uno. Bien, entonces para esta ocasión nos vamos a enfocar en análisis dinámico, bueno, estático y dinámico. Vamos a estar utilizando algunas herramientas, ver cómo funciona, inicialmente mostrando simplemente cómo se ve y cómo se ejecuta, y posteriormente ya vamos a estar entrando en detalle. Bien, algunas de las ventajas que nos da es que, bueno, como mencionaba, es 100% seguro, es súper rápido y no necesita de un entorno especial. En este caso, pues, alguna de sus desventajas es que no ve comportamiento condicional. Si detecta que lo estamos ejecutando en un sandbox, pues posiblemente no haga nada, no haga la función que
debe de hacer el malware. Y que simplemente se basa o se ejecuta en tiempo parcial. No lo ejecuta completamente como quisiéramos. Bien, entonces tenemos algunas técnicas básicas de cómo... Técnicas básicas para analizar un malware. Primeramente, hash. ¿Qué es un hash? Bien, un hash no es más que un valor numérico o un valor parcial que tiene un objeto, en este caso un archivo, y simplemente nos ayuda para identificar. Dígase que si tenemos, bueno, vamos a hacerle un pequeño ejemplo para que sea un poco más entendible. Un segundito. Bien. Me dicen si se puede ver la terminal, porfa. Estoy seguro Y que... se ve, solo que un Ah, poquito pequeñita. No sé si perfecto. pudieras aumentar el tamaño de la Ah, letra. claro. Ahí me dicen si hacia un poco más. Un poquito más si pudieras. Ahí. Bueno, A ver. Sí. o un poco más. Bueno, es que no sé si de repente yo lo veo. Michelle, ¿estás ahí? ¿Consideras que sí está bien el tamaño? Sí, no sé si los chicos llegan a ver. ¿Se aprecian bien la terminal, muchachos? ¿Podría hacerles el ejemplo correctamente? Ok. Dicen Ok. Ok, que Dicen que listo. sí. sí. Ok, gracias. Perfecto, gracias. Chévere. Bien, inicialmente vamos a crear un archivo llamado prueba.txt. Ok, ok, no pasa nada. Bien, vamos a crear prueba.txt. Y le vamos a agregar el valor de hola mundo. Ok, fallé. Ujú. Al revés. Ahora. Ah, bueno. Vamos a ver si... Test. Ah, caramba. Vamos a ver. ¿Por qué no quiere? Hola. Ok, bien. En este caso tenemos el archivo llamado prueba. Este archivo, si quisiéramos obtener su hash, bueno, en Linux, para los que usan Linux o macOS, el comando a utilizar normalmente suele ser SHA-256-zoom. Esto nos daría el valor de SHA-256. Cabe recalcar que hay diferentes tipos de hashes como eh, SHA-256, hash 248 creo, entre otros. Pero normalmente, como analista, yo suelo utilizar el SHA-256. Bien, como vemos aquí, esto nos da un valor único. Esto es a lo que llamamos hash. ¿Por qué? Porque su contenido, bueno, simplemente lo agrego con ese valor. Ahora bien, si ese archivo sufriese alguna modificación, pues el hash va a cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vemos que, bueno, vamos a apuntar bien este valor. Y si modificamos lo que es su archivo, agregando otra cosa, por ejemplo, mundo, y lo agregamos a prueba, bien. El valor de prueba, el valor del archivo de prueba ha cambiado porque hemos agregado. Esto puede ser tanto para agregar o para eliminar, no importa.
sea cual sea la modificación. Ahora bien, si yo vuelvo a calcular ese archivo, pues vemos que el valor es totalmente diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que el archivo ha sufrido una modificación en su contenido. Porque, bueno, vuelvo y recalco, es diferente porque normalmente su contenido era hola. Al nosotros agregarle mundo, pues su valor cambia. Les hago este ejemplo porque en la época cuando se utilizaba los antivirus por firmas, pues lo que hacía el malware, pues simplemente era cambiar su contenido y de esa manera, pues el antivirus que lo hacía por firmas, dígase por hash, no iba a ser capaz de detectar. Con esto espero que quede un poco claro. Entonces tenemos strings, que string nos permite obtener cadenas legibles, URL, IP, mensajes de rol, comandos entre otros, metadatos, recursos embebidos como DLL y script, esto lo veremos más adelante, y técnicas ya un poco más avanzadas, utilizamos lo que es el desamblado básico con, dígase, ingeniería reversa. Eso es ya para ver cómo funciona el malware por dentro y cómo éste ejecuta sus funciones. Muy bien, entonces haremos lo que es un primer ejemplo de análisis estático utilizando la herramienta de virus total. A continuación, bueno, les estaré compartiendo la herramienta por el chat. Ya que haremos una dinámica más adelante. Joan, no sé si te pueda ¿Sí? interrumpir un momento. Por ahí había una Claro. preguntita ya un poquito atrasada de parte de Ah, un usuario, Gabriel, que él preguntaba si un malware puede generar más malware, o sea, reproducirse en la misma máquina o laterales. sí, básicamente, bueno, como mencionaba anteriormente, eh, un malware puede tener diferentes categorías. Dígase, un virus, un ransomware, no es más que un tipo de malware. Vamos a decir así, el malware es el padre y las diferentes categorías pues serán los hijos, como gusano, troyano, etcétera. Ahora bien, para esta ocasión, el ejemplo que más se adecua a esa descripción de tu pregunta sería el gusano, porque el gusano sí lo que se encarga es de reproducirse, reproducirse, y de ser necesario, pues puede escapar de un equipo y volar a otro y a otro y a otro. Es posible, no sé si les haya pasado alguno, que suele pasar más en ambientes Windows, que tienes un gusano y de repente te aparecen anuncios, y son tantos anuncios que pues ni siquiera puedes operar bien y de repente te preguntas, pues, cómo surgió, por qué de repente me aparecía uno y ahora me aparecen cinco, de cinco ahora hay 10 anuncios. Eso es lo que hace el gusano. El gusano se reproduce en silencio, no hace ruido, simplemente se mantiene bajo perfil y trata de reproducirse lo más que pueda, hasta volar de un equipo a otro, que es lo que llamamos movimiento lateral. No sé si con eso queda claro. Espero que sí. Creo que sí. Muchas gracias. Está escribiendo ahí el usuario Gabriel. No sé si Ok. vaya a añadir algo más, pero sí, Bueno, al menos sí, sí fue claro. bueno. Bueno, en ese caso entonces continuamos. Muy bien, entonces, como mencionaba, para esta ocasión estaremos utilizando para nuestro análisis estático de manera parcial, muy por arribita, ya que en las próximas sesiones pues nos adentraremos un poco más en ello. Para esta ocasión vamos a analizar lo que es el malware Black Cat. Vamos a ver, nos dirigimos por acá. Bien, en esta ocasión aquí nos pide, podemos analizar un dominio, una IP, una URL o un archivo como tal.
utilizando su hash. Para eso sí nos sirve el hash. Bien, como vemos aquí, este hash ya ha sido catalogado como malicioso en su totalidad. Vemos aquí que tiene ya 54 vendedores de antivirus, pues han catalogado esto como malware. Aunque quedan los demás, pues no lo detectaron. Bien, inicialmente para esto nos ayuda el hash para capturar lo que es el indicador de compromiso inicial. ¿Qué se le puede llamar indicador de compromiso? O sea, todo artefacto que pueda ayudarnos en un análisis, pues se le puede llamar indicador de compromiso. Bien. Como vemos aquí, nos dice que cuáles son las diferentes familias que componen este malware, que en este caso, pues el que nos interesa, que es Black Hat. Sus categorías están como troyano, ransomware y PUA, que es software no deseado. Y vemos aquí que está catalogado como un troyano como tal. En sus detalles, vemos que la primera vez que, que acá se analizó fue en el 2023. En el 2023 tuvo el primer análisis en esta plataforma. Ahora bien, como bien mencionaba, lo que hace un malware como tal es modificar su contenido a medida de que este se va detectando. Como vemos aquí, en el transcurso de su histórico ha tenido diferentes nombres. Ha tenido blackcat.s.malware, ha tenido wh.s, ef.s y entre otros nombres. ¿Con qué? Con el propósito de poder engañar al analista o a la plataforma o al antivirus que lo esté detectando. Bien, entonces si nos adentramos acá a relaciones, vemos algo interesante, que es un dominio. El dominio está catalogado también como malicioso. Si lo abrimos por acá, bueno, cabe recalcar que este malware utiliza este dominio posiblemente para desfiltrar información, robo de datos, entre otros. Si buscamos acá, el dominio, vemos que efectivamente es bastante malicioso. Algunos resultados de Google pues nos indican que este dominio está asociado con el ransomware de WannaCry. Vemos acá WannaCry también. El mismo Microsoft lo ha catalogado como WannaCry, este dominio. Y cada uno o cada plataforma o cada analista, Sophos, entre otros, vemos que lo ha catalogado como malicioso o ransomware. ¿Qué lo hace común? Que esto lo convierte en un indicador de compromiso. ¿Por qué? Porque hemos podido obtener un artefacto a través de este malware que nos ayuda a entender cómo está operando. Bueno, ya vemos que este dominio está asociado con WannaCry, que posiblemente el propósito de este malware sea encriptar archivos, entre otros. Lo curioso de esta plataforma de virus totales es que cuenta con una comunidad totalmente abierta, en la cual diferentes analistas pues suben sus reportes y podemos observar, también hacer una comparación de cuál sería el veredicto. Muy posiblemente, esto sí lo menciono con gran énfasis, estén analizando un malware que para ustedes sean sospechosos y esta plataforma como tal posiblemente pueda que diga 0 de 71 o 2 de 71. Eso no quiere decir que lo que ustedes hayan analizado esté totalmente limpio. ¿Por qué? Bueno, esta misma plataforma la utilizan los atacantes para observar qué tan ofuscado o qué tan realizado está su malware a medida de que lo van subiendo constantemente y tratan de que estos vendedores de seguridad pues no lo detecten hasta llevarlo a un puntaje mínimo. Por eso no se lleven siempre de el score inicial que les dé aquí, sino que es bueno analizar
absolutamente toda la información correspondiente al malware. Y en esta ventana, por último, que es de anomalía, vemos que diferentes sandbox que trae la plataforma han ejecutado este malware y nos dan su veredicto. Vemos acá, como les mencionaba, las tácticas y procedimientos de MitraTac que utiliza el malware como tal. En este caso vemos que utiliza ejecución de comandos. Vamos a ver qué más. Bueno, algo más interesante es que crea y modifica procesos y hace descubrimiento remoto del sistema. Todo eso en base a lo estudiado por el malware. Y aquí vemos lo que son reglas de IDS que han detectado el malware y nos ayudan, bueno, a entender más o menos cómo opera este. En ese caso, bueno, vamos a tomar posiblemente uno cualquiera. Bueno, en este caso vemos que la misma plataforma creó una regla de un puerto o un tráfico inusual al puerto 445, SMB en este caso, a ese IP de destino, que nos puede dar una idea de a la hora de analizar el malware. Si vemos ese IP, pues podemos tener una noción de que efectivamente se está conectando. Y vemos más detalle del malware, qué archivos abre, cuáles escribe, cuáles elimina para evitar ser detectado y cuáles dropea. Aquí vemos lo que es las acciones de las llaves de registro que ejecuta el malware, que puede ser para su propagación o su persistencia. Lo bueno de esta plataforma es que trae una inteligencia artificial, en este caso creo que es Gemini, en las cuales en algunos análisis de malware pues nos da un detalle de qué hace el malware en sí, básicamente. Y demás cosas que, bueno, como analiza nos puede interesar. Pero inicialmente ese sería el uso básico de la plataforma. De esta manera vemos que no ejecutamos el malware, sino que hicimos un análisis parcial sin tener que vernos comprometidos a tener que realizar un análisis dinámico. Que en lo posterior, bueno, estaremos viendo también el análisis dinámico. Muy bien. Entonces, nos dirigimos a el análisis dinámico, que es todo lo contrario, bueno, al estático, que en este caso, bueno, ya tendremos que efectivamente ejecutar el código o el malware como tal en busca de sus, dígase, acciones, flujo, cómo funciona, entre otras. Y bien, vamos a ver cuáles son sus ventajas. Podemos ver el comportamiento en tiempo real, los archivos que modifica, a qué command and control hace conexión en caso de que aplique, no todos los malware lo hacen, y si tienes filtración. Lo que es evasión condicional, esto quiere decir que están bien estructurados que al momento de ellos detectar, por ejemplo, lo que es un sandbox, pues dejan de ejecutarse, no se ejecutan para nada. Si se ejecutasen, dígase, en un equipo, en un entorno real, pues terminaría su ejecución. Esto con el propósito de evitar ser descubierto o que posteriormente puedan analizar cómo funciona el malware. Genera indicadores de compromiso que nos puede servir bastante, como red, archivos creados y modificaciones en los archivos de registro. ¿Qué desventajas tenemos? Bueno, el riesgo de que no esté bien aislado nos puede ver comprometidos a que nuestro equipo se pueda ver infectado por el malware ejecutado. Como bien mencioné, el malware puede detectar sandbox o
Incluso, en casos muy particulares, puede detectar lo que es máquinas virtuales. Si el malware detecta que estamos utilizando la plataforma, por ejemplo, de VMware, un virtualizador, y tenemos un Windows, y dentro de este, pues ejecutamos el malware, ese mismo, pues se desactiva totalmente, no termina su ejecución completamente. Y esto se basa en... Disculpe, Sí, hay una claro. pregunta aquí en el chat de Ah, claro. Martin GLL y dice, entonces, mediante estos tipos de análisis se puede ir reconociendo y analizando los IOAs para ir prediciendo un ataque o un C2C. Sí, efectivamente. Bueno, la única diferencia es que para predecirlo como tal no aplicaría tanto el caso, ya que el malware se analiza luego de haberse detectado. Dígase que ya el command control, en este caso, estaría ya construido antes de que nosotros pues ejecutemos el análisis. Pero si es en el caso de un malware conocido o que tenemos sospechas, pues podemos utilizar lo que es el Mitra Attacks, que nos va a permitir, bueno, dar un pequeño paso adelante y adelantarnos para ver cómo funciona el flujo del ataque. Dígase, suponiendo que nuevamente tu empresa está siendo atacada, por ejemplo, por el malware de WannaCry o ransomware, como tal, ya tenemos una idea de a qué command and control se está conectando y pues tomar la delantera en ese caso. Para eso sí podemos tener la ventaja o predecir como tal. Bien, hay otra pregunta. ¿Cómo detecto a un malware nuevo o desconocido que infectó un equipo en Windows? En este caso, sí aplica lo que es el análisis dinámico. ¿Por qué? Porque al ser nuevo, estas plataformas, por ejemplo, como Virus Total, pues no tienen conocimiento alguno de lo que es el malware y ni de que existe hasta que alguien, bueno, o lo reporte o suba esos indicadores de compromiso, o los vendedores de seguridad, dígase, no sé, Fortinet, Sophos, ya lo vayan detectando. En nuestro caso, como analistas, pues sí tenemos que ejecutar el análisis dinámico. En este caso, lo que se hace es aislar el equipo. Ya tienes conocimiento, sabes cuál es el equipo que tú que has detectado, en este caso, ya tienes la noción, lo aíslas o lo pones en cuarentena y mediante simplemente ese equipo, sin permitir que se propague, pues empiezas a ejecutar tu análisis dinámico, viendo, en este caso, ya el malware está ejecutado. Con el análisis dinámico, ya no es necesario que tú lo ejecutes porque ya el malware fue ejecutado, en ese caso, sino que ya vas viendo, por ejemplo, qué conexiones está haciendo el equipo, que no debería hacerlo como tal, por qué está cambiando o por qué se modificó una llave de registro, por qué accedió al Windows ISO 32 para utilizar un archivo como tal. Bien, hay otra pregunta. ¿Cómo sabría? Ok. ¿Cómo sabría cuál es el malware en el equipo? Bueno, para eso deberás de estudiar y analizar lo que es el comportamiento en el equipo. Como bien dicho, hay malwares, como es en el caso de Gusano, que no es tan malicioso o tan dañino como un ransomware, que en este caso sí son más complejos de detectar, pero a través, dígase, ya de plataformas como un 100, que te permite capturar todo el tráfico de ese equipo, todo lo que haga, o sea, todos los logs, ya los está viendo en un 100, pues a partir de ahí ya puedes tomar acciones de, por ejemplo, bueno, este usuario o este equipo está ejecutando NetUse para ver qué privilegios tiene el usuario. Ya a partir de ahí tienes más o menos una idea de que son anomalías. Y en ese entonces, pues toma las acciones correspondientes. Dígase, vamos a bloquear dominios. Este equipo no debería estar ejecutando o teniendo contacto con un dominio en Rusia.
Luego de tu capturar el IP como tal, ves que es un IP fuera del rango de tu país totalmente, lo analizas, ves que el país no coincide, entonces a partir de ahí pues ya tienes una noción de qué deberías hacer. Todo va a variar claramente del malware como tal de su estructura, de cómo funciona. No todos los malwares se analizan de la misma manera. Hay algunos malware que requieren incluso análisis de su código fuente, ya que simplemente a veces ni ejecutándolos pues podemos obtener información. Bien, entonces continúo. Vamos a ver. Bien, entonces comentaba las ventajas y desventajas. Y vamos por acá. ¿Cuáles son las técnicas básicas del análisis dinámico? Como mencionaba, tenemos el monitoreo de procesos, tenemos cambios en los archivos, tanto del sistema como del registro. Tenemos un tráfico de red que es anómalo, que no debería estar pasando. Tenemos lo que es un memory dump, que es un dompeo de memoria o del equipo como tal para ver todo. Se usa más para análisis forense en este caso, pero suele ser útil a la hora de hacer análisis dinámico. Y por último, y no menos importante, tenemos nuestra querida herramienta Sandbox, de que lo analiza de manera automática. Ahora bien, vamos a hacer lo que es un ejemplo de análisis dinámico utilizando la herramienta de AnyRoom. Que AnyRoom es un software o una aplicación online en la cual nos permite ejecutar archivos, aplicaciones ejecutables, investigar dominios a través de un entorno totalmente controlado, que es lo que hace un sandbox. Un sandbox no es más que una cajita en la cual podemos hacer diferentes pruebas sin que salga al exterior, ya que eso está totalmente en entornos controlados. Les comparto la herramienta por el chat. Bien, esa sería la herramienta, AnyRoom. Con AnyRoom tenemos lo que es un apartado en la cual, parecida a lo que es Virus Total, en este caso podemos ver constantemente reportes o actividades que van subiendo los usuarios, como vemos acá, que fue, bueno, ese fue subido hace unos minutos, en el día de hoy, 2 de febrero, en la cual estaba analizando un dominio malicioso que fue catalogado como phishing. Y para la prueba vamos a analizar lo que es un archivo malicioso. En este caso vamos a tomar, bueno, este de WannaCry. Vamos a ver. En este caso, ya el archivo ha sido ejecutado y como tal tenemos lo que es el resultado como tal. En el caso de nosotros, si fuésemos a subir un archivo, pues pudiésemos ver cómo es su ejecución paso a paso y cómo afecta el equipo como tal. En este caso vemos que ya el usuario ejecutó, bueno, inicialmente no había ejecutado nada acá. Vemos ya cómo se empieza a crear diferentes archivos que no deberían de haberse creado. Y ya aquí finalmente pues ya está el equipo infectado por el malware WannaCry. Que en este caso, bueno, ya vemos la típica imagen donde pide un rescate mediante bitcoins a la dirección que ellos ponen ahí. Como bien indicaba, el análisis dinámico pues nos permite ver cuáles son las conexiones que está haciendo el malware, que en este caso ninguna de esas pues son maliciosas como tal, pero sí vemos una que nos llama, bueno, en este caso no sería esta. Vamos a seguir bajando conexiones. Ok,
Si vemos acá, por ejemplo, tenemos un dominio que nos puede llamar la atención, que dice encrypted tvn0 gstatic.com. Como bien no tenemos conocimiento, posiblemente ya su reputación haya sido limpiada luego de tanto tiempo. Sí podemos combinar lo que es el análisis dinámico con el estático. Suponiendo que tenemos duda de que este dominio puede ser malicioso, pues en este caso simplemente lo tomamos y vamos a virus total para analizarlo. Y en este caso vemos que no tiene relación alguna directa con WannaCry, porque posiblemente ya este dominio haya sido solventado, pero sí vemos que hace referencia a ciertos archivos maliciosos que sí pudiésemos prestarle atención. Entonces, bien, como decía, luego de su ejecución tenemos lo que es las conexiones que este malware hizo. Y lo más importante, vemos acá el árbol de ejecución. En el árbol de ejecución, pues, tenemos lo que es la ejecución padre y todo, absolutamente todo lo que modificó este malware. Iniciando por acá, vamos a ver si podemos. Ok. Vamos a obtener más información acerca del malware. Y esto es lo que hizo el malware, principalmente. Primeramente nos dice, bueno, el malware WannaCry ha sido detectado y tuvo un impacto de encriptación de datos. Modificó extensiones, escribió un archivo en Word al momento de que el sistema suba, dígase en su startup, y se modificó la llave de registros. ¿Para qué? Bueno, para razones obvias, para mantener su persistencia. Y de esta manera, pues vemos un detalle del proceso. Entonces, si vemos acá, vemos que empieza ya cómo funciona el malware como tal. Luego de haberse ejecutado el malware, vemos que empieza a hacer un sinnúmero de acciones, que en este caso, pues nos puede llamar la atención utilizando esta herramienta que sirve para proporcionar o quitar permisos a un usuario, a una carpeta, archivo, etcétera. En este caso vemos que dio permiso a absolutamente todo y de manera que él lo pueda heredar. En este caso, pues también vemos que ejecutó lo que es un script. Si vemos más detalle, vamos a ver si podemos ver qué contenía el script en este caso. Bueno, en este caso no nos dice, pero si nosotros hubiésemos ejecutado este malware en un entorno local por nosotros, si hubiésemos tenido acceso a lo que es el archivo y ver cuál era el código que contenía el malware a la hora de ejecutarse como tal. Y vemos un sinnúmero de acciones que sigue ejecutándose, como las que son estas, utilizando CMD para iniciar lo que es un desencriptador del mismo malware. Y vemos acá más información que sigue encriptando archivos. En algunas ocasiones pues nos vamos a encontrar con lo que es que el malware pues luego de ejecutar toda su estructura lo que hace es eh, eliminar sus propios archivos como estos, como tal. ¿Para qué? Para borrar evidencia de los analistas de malware, analistas forenses o analistas de SOC. Esto con el propósito de que pueda borrar cualquier evidencia a sí mismo. Entonces, vamos a hacer lo que es una pequeña dinámica utilizando lo que es virus total. Yo a continuación les estaré proporcionando dos hash
Y a través de una encuesta ustedes dirán cuál sería el hash malicioso en este caso, si el primero o el segundo. Un segundito. Vamos a... Simplemente se limitarán a utilizar virus total para eso como tal. A ver, ¿cuál es el malware? Primer hash y el segundo por acá. Te vamos a Bien. apoyar con la encuesta por acá en Discord. Sí, ahí ya lo Yo mandé. voy a pasárselo. Ah, ok, ya puso la encuesta por acá. Sí, sí. Bien. Utilicen virus total como tal como vieron en la sesión de análisis estático, brevemente, y traten de analizar cuál sería el malware de esos dos. Hay un detalle, Joan, y es que cuando está la encuesta no deja copiar el hash directamente. ¿Sería que pudieras ponérselo por separado en el chat? Por supuesto. Listo. Y vamos a ver qué dicen los participantes. Es bastante sencillo, no hay mucha perdedera. Recuerden votar una vez que lo analicen. El rojo, esa no falla. Claro. Muy bien, 5 votos. Oh my God. Mm, Me da bastante curiosidad esa votación que están haciendo. Eh, Bueno, ahí chequeo. Déjame ver. Por aquí comentan, Joan, algunos que, por ejemplo, lo están probando, pero que no les arroja nada con ninguno de los dos. Sí, sí, cierto. Pregunta trampa, dice. Pasa que se cortó el hash, algunos valores. Ahora sí se lo mando completito. Ah, ok, correcto, chicos, ahí está en el chat, ya pueden probar de nuevo. Creo que la misma encuesta me cortó los demás valores. Creo que ahora sí, creo que ahora sí. La mayoría le fue bien, aparentemente. Bueno, Ahí ya van los 10 votos están votos. cambiando.
Ahí mismo puedes Ujú. votar, Sebastián, en esa misma encuesta, aunque se cortaron los valores, pero ya sabes más o menos cuál es el maligno, ya. Ahí nada más lo escoges. Pues, bueno, de pronto hago de nuevo la encuesta, simplemente poniendo cuál fue el malware, si el primero o el segundo. Ok, el segundo. ¿Quién dirá el primero? A ver. Sí, Ángel, lo que pasa es que en la encuesta se cortaron los valores. No te preocupes. ¿Quién dijo el primero para funarlo? Dice Johan. Sí, le vamos a dar terapia. Segundo, ¿dónde voto? Bueno, ya, con simplemente comentarlo es más que suficiente. Y es a todos sin ver. Bien. Aprovecho para comentar que también ahí en el chat más arribita compartí el forms de asistencia para que puedan tener su diploma de participación, ahí para que se puedan registrar por si a alguno se le pasó. Ahí pueden, se los eh, voy a mandar un puntito ahí para que los redirija. Bueno, bien, aparentemente a la mayoría le fue bastante bien. Nadie dijo el primero, o sea que todos están libres de la funa. Bien, ya pudieron darle la primera utilidad, lo que fue virus total, utilizando dos hash, uno con un binario legítimo y otro con lo que sí era un malware totalmente. Era fácil de diferenciar, simplemente analizándolo adecuadamente. Entonces, continuando por acá, de algunas herramientas esenciales para análisis de malware, pues como ya hemos visto, eh, ya probamos lo que es virus total. Y en esta partecita sí les hablaré sobre esta suite de herramientas que nos ofrece Windows principalmente para el análisis dinámico. En esta, básicamente, esta suite nos ofrece más de 70 herramientas avanzadas solo para Windows y creada por Microsoft como tal, ideal para el análisis dinámico. Normalmente se usa para troubleshooting también, pero en nuestra ocasión servirá más para análisis dinámico. ¿Qué nos permite estas herramientas? Pues tener un monitoreo activo de lo que es el monitoreo de procesos, monitoreo de registros, red, persistencia, etcétera. No necesariamente se tiene que estar ejecutando un malware para nosotros darle utilidad a esta herramienta, sino que podemos utilizarla con cualquier anomalía que veamos en nuestro equipo, que era la pregunta que no recuerdo quién era que la hacía, que cómo podemos detectarlo. Pues con estas herramientas es una manera de hacerlo. Cada una nos ofrece una ventaja, monitoreo de procesos y a su vez pues nos simboliza de manera de colores cuál sería un proceso anómalo y pudiésemos ver toda la raíz de procesos desde el padre hasta el hijo y de esta manera, bueno, tener lo que es un detalle en sí de nuestro equipo en caso de que tengamos sospechas del malware. Les comparto también el link de esa suite para que puedan probarlo. No tienen que ejecutar malware como tal, les indico. Simplemente pueden descargarla y irle dando utilidad.
en la sección de análisis dinámico, pues lo vamos a ver con mayor profundidad. Tenemos esta para el análisis de tráfico de red, Wireshark. Wireshark es una herramienta que nos permite ver el tráfico de red de todo lo que pasa en nuestra red, absolutamente todo, todo. Podemos ver qué conexiones tenemos ejecutándose en nuestro equipo a través de todas las interfaces, ya que este funciona como un sniffing que escucha absolutamente todo el tráfico. O sea, podemos ver todo el detalle de todos los paquetes, podemos ver completamente el modelo OSI a través de esta herramienta, dígase desde su capa física hasta la capa de aplicación, de red, de transporte, etcétera. Esta herramienta es bastante útil para ver realmente qué conexiones tenemos activas en nuestro equipo o qué está pasando por nuestra red sin que nos enteremos. En este ejemplo, por ejemplo, en ese caso, vemos que hay lo que es un tráfico de una botnet. En este caso, pues vamos a analizar si ciertamente esa IP verdaderamente es maliciosa. Como vemos acá, vamos a tomar la IP 7180.66.107, en la cual vemos que se ejecuta masivamente. Bien, entonces si nos vamos a virus total, pues vamos a verificar qué tan cierto es. Y vemos que tiene un score de 493, pero en su relación, por eso digo que no siempre se lleven de qué tan bajo sea el score, sino que vemos acá que de qué manera esta IP es utilizada para que estos archivos se puedan comunicar. Vemos acá que un sinnúmero de archivos, más de 3006 archivos, utilizan esta IP para conectarse y llevar a cabo acciones maliciosas, como totalmente acá. Y en la comunidad, pues vemos que dice que está relacionada con actividad maliciosa, relacionada a un ransomware llamada Orca. Vamos a ver qué más. Algunos dicen que es utilizado como command and control en Luna, que a través de IP se llevó a cabo ataques de Log4Shell para ejecución de comandos remotos. Y vemos que efectivamente, pues todos los analistas o análisis y comentarios apuntan a que fue una botnet. Por eso digo que aunque simplemente 4 vendedores lo hayan detectado, la plataforma como tal, siempre es bueno llevar el análisis totalmente. Vemos que el tráfico viene de Estados Unidos, que no es un país sospechoso como tal, pero que el tráfico que él mismo tiene, sí lo es. Vemos acá que en los resultados de Google lo asocian con IPs llevado a cabo para llevar el ataque de Log4Shell en este caso. Por eso es muy importante analizar todo en detalle, por más mínimo que sea el score o el detalle. Muy bien. Y por último, tenemos lo que es nuestros sandbox. Como bien ya vimos, utilizamos lo que fue AnyRoom para ver procesos. Conexiones remotas, cuál es el flujo de ataque del malware, cómo funciona y su flujo de encriptación o de ofuscación. Más adelante sí les cuento que estaremos utilizando técnicas de desofuscación para ver cómo se desencripta en cierta manera un malware por el cual fue ofuscado por un atacante. Para esta ocasión simplemente utilizaremos más AnyRoom, ya que tiene una parte gratuita, podemos subir cualquier tipo de archivo, podemos ejecutarlo
en diferentes sistemas operativos, diferentes versiones de Windows, como Windows 7 y Windows 10, por lo cual nos puede ayudar o servir bastante a la hora de ejecutar malwares modernos o, o viejos. Y bien, con esta ocasión terminamos este primer encuentro, nuestra primera sesión. Espero que les haya gustado. Si tienen preguntas pueden ir dejándolas. Y para la siguiente sesión sí estaremos viendo más cositas interesantes. Pueden dejar sus preguntas en caso de que tengan. Siéntanse en libertad. Adelante, chicos, pueden escribir ahí sus comentarios, sus preguntas. A ver, por ahí ponen comentarios. Gracias, profe. Buena la clase, muy interesante. Gracias también de parte de Bill. Voy a aprovechar en lo que... bueno, aquí hay una pregunta de parte de Gabriel. Nuevamente dice mi pregunta, ¿esas herramientas no generan conflicto con mi antivirus? No, para nada. Son herramientas que, en este caso, como las que mencionan en el suite de Microsoft, esta no las va a catalogar como maliciosas, ya que vienen como tal firmadas por Microsoft y no hacen ninguna acción maliciosa más que monitorear. De igual manera, Virus Total no se ejecuta en tu equipo, sino que es una herramienta online, al igual que AnyROM. Ok, muchas gracias, Joan. Por ahí veo, bueno, más agradecimientos de parte de los chicos. Y por ahí un comentario, digo, perdón, una pregunta de parte de Bill. ¿Necesitamos instalar algo en nuestras PC para la próxima clase? Y bueno, ahí está Michelle etiquetando por si necesitan instalar algo, pero ya te doy la palabra, Joan. Claro. Para la siguiente clase sí sería bueno que tengan la suite de herramientas que compartí de Microsoft. Bueno, la voy a tachar de nuevamente. Sí sería bueno que las tengan instaladas. Ok, perdón, ¿la vas a colocar ahí por el chat, Joan? Ya. Ok. Ahí Michelle les compartió entonces el espacio académico del Google Classroom, también el grupo de WhatsApp, por si alguno no está ahí para enterarse de las siguientes sesiones con Joan. A ver. Gracias, Sismo. Un placer. Bueno, les comento que la siguiente semana vamos a tener la sesión 2 nuevamente con Joan. Confírmame, Joan, si no estoy mal, el próximo lunes, ¿verdad? Misma hora. Sí, misma hora. Lunes, creo que 9 sería. Ay, perdón, ya lo había mandado Michelle. Ya lo borré. Bueno, sí. Sí, sí, Mal. exactamente, misma hora, el próximo lunes. Ahí está. Pueden darle. No, Michelle, no lo borres. No, no. Bueno, ya lo pongo yo. No, una disculpa, es que era de la sesión de Connector, de la otra sesión. Una disculpa. Ok. No, no, aquí les coloco entonces para que puedan darle a la campanita ahí en el chat y no se pierdan la siguiente sesión con Joan, donde vamos a seguir viendo pues esos, perdón, continuando donde nos quedamos. Aquí les dejo ahora sí que la imagen ilustrativa para que puedan recordarlo también. Y bueno, ahora ya te doy espacio, Michelle, para que también puedas compartir el siguiente Tech Clinics que va a haber. Antes Sí, de sí, despedirte, Joan. un segundito. eh, ya voy. Por acá les dejamos el siguiente evento, chicos. Déjenme etiquetarlos nomás para que no se les pierda. Que la siguiente mentorías van a ser de Fundamentos de Informática Forense con Héctor Mendoza. Él es de Nicaragua y bueno, él va a estar el 10 de febrero, a la misma hora que hemos tenido la sesión con Joan, justamente, un martes a las 6 p.m. De GMT 6.
hora Centroamérica. Lo esperamos ese día también. Estas mentorías también tienen un Google Classroom correspondiente para que puedan irse anotando, ¿verdad? Al mismo tiempo, más arribita, cuando les mandé el grupo de WhatsApp y el Classroom de las sesiones con Joan de análisis de malware, es muy importante que puedan estar en los grupos, ya que por ahí vamos a estar subiendo, digamos, las diapositivas que vimos, por ejemplo, hoy con Joan, y todo eso, para que puedan estar al tanto. La idea es que puedan llevarse más allá de sesiones en vivo, chicos. La idea es que también pueda haber un seguimiento con ustedes en estas mentorías y en eso es lo que nos queremos enfocar este año. Por eso es que le insistimos con el Google Classroom y demás, al menos una manera de tener seguimiento con ustedes y que puedan aprovechar. La sesión se va a estar subiendo pronto en los próximos días en YouTube. De igual manera va a quedar en vivo lo que se ha grabado por YouTube ahorita. Y bueno, antes de poder concluir y darte la palabra, Joan, Sí, quiero darte las gracias por esta sesión de hoy, la primera de muchas. Esperamos en la segunda que los chicos se puedan animar aún más a poder, incluso si gustan participar, de repente subir al escenario o compartir pantalla. Todo es bienvenido, chicos. Al final, tanto nosotros, de parte del staff, de Joan y demás, aprendemos de ustedes también. Y agradecemos sinceramente nuevamente a Joan por compartir tus conocimientos, tu experiencia. Gracias a todos los que nos han acompañado y participado y se han mantenido atentos en la sesión. Les recordamos que quienes se han registrado en el formulario de asistencia van a recibir su diploma de participación al final de las 4 sesiones, como comenta Gis en el chat. Así que para la próxima semana, la segunda sesión, nos vemos por acá y los invitamos a seguir compartiendo estos espacios entre todos para que puedan seguir beneficiándose de estos conocimientos y aprendizajes. No sé si gustas dar las últimas palabras de despedida, Joan. Mil gracias nuevamente contigo. no, gracias a ustedes realmente por la oportunidad de pertenecer a la comunidad. Muchas gracias a todos por sus buenos comentarios, a Gabo, a Tito, eh, bueno, a todos. Realmente me alegra que les haya gustado la sesión de hoy. Espero que realmente todo lo aprendido lo puedan poner en práctica. Así, no importa dónde sea, o sea, lo puedan aplicar directamente, automáticamente, de manera rápida y que ustedes puedan entender qué es lo que están haciendo exactamente, qué es la idea. O sea, no solamente ejecutar y copiar y pegar, sino que entiendan qué significa cada proceso y cada ejecución. Entonces, sin más, realmente me alegra mucho que les haya gustado. Para la siguiente semana sí estará un poco más interesante. Ya sí les comento que durante la tercera y, bueno, en la tercera y cuarta sesión es donde estará más la práctica. Y ahí sí nos vamos a entretener bastante. Pero para mí ha sido más que un placer. Mil gracias, Joan. Un abrazo para todos los asistentes y para ti, Joan, también gracias al equipo por estar esta noche. Esperamos verlos en los siguientes eventos, chicos. Mil gracias por todo. Cuídense mucho. Tengan excelente noche y buen aprendizaje también. Cuídense.